Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a su clase de artes. El día de hoy vamos a hacer la explicación de los constructores de teatro para grado noveno. En el constructor número 11 vamos a definir tres conceptos y vamos a buscar la biografía de Konstantin Stanislavski. Para el punto número 3 vamos a realizar una línea de tiempo sobre la historia del teatro. Posterior a eso, en el punto número 4 vamos a descargar el archivo que encontramos en el Live Reading, imprimirlo y llevarlo a clase. Este archivo es el guión de la obra que vamos a estar manejando durante todo el periodo. Vamos a tenerlo desde el primer momento para que podamos usarlo tanto en nuestras clases directamente en el aula, así como para usarlo en las actividades que ustedes tienen que realizar en la casa. No es negociable el formato del guión, me refiero a que sí o sí debe estar impreso. Para el training vamos a realizar un juego teatral de roles que se llama Como si, y el tema del organizador gráfico de esta semana es sobre la historia del teatro. Para el constructor 11.1 vamos a definir nuevamente tres conceptos, vamos a buscar la biografía de Bertolt Brecht y en el punto número 3 ya vamos a comenzar a escribir un decálogo sobre la improvisación. Se van a poder apoyar en el live reading donde van a encontrar algunas ideas que pueden incluir en su decálogo. En el punto número 4 vamos a revisar el video dispuesto en el Lighthouse y luego van a escribir y dibujar en qué consiste el ejercicio de pie, sentado y agachado. El training de esta semana tiene que ver con juegos teatrales en donde vamos a ver el cuadro de emociones y nuestra propia versión del ejercicio de pie, sentado y agachado. Igualmente, ya deben haber avanzado en la lectura del guión y vamos a aprovechar esta semana para definir cuáles son los personajes que van a interpretar en la obra. Nuestro organizador gráfico va a ser sobre la improvisación. Presentamos el Digital Plus, el cual se va a estar desarrollando en los constructores .1, el cual consiste en desarrollar una bitácora. Para este caso vamos a desarrollarla en formato PDF sobre lo que han aprendido en las prácticas del constructor 11 y 11.1. Para el constructor número 12 vamos a definir tres conceptos y vamos a ver la biografía de Laurence Olivier. Luego de eso vamos a revisar el video disponible en el Lighthouse, el cual nos va a permitir entender en qué consiste la acción física. Como parte del punto número 4, vamos a usar lo aprendido en el punto número 3 con nuestro personaje. Entonces, con el personaje que hemos escogido para interpretar en la obra, vamos a dibujar tres acciones físicas que deben realizar. Ese personaje debe realizar tres acciones físicas y nosotros vamos a dibujarlas en el cuaderno. El tema del training para esta semana es una práctica de las acciones del personaje a partir de lo que ustedes proponen en el punto número 4. El organizador gráfico va a ser sobre el método acción física. En el constructor 12.1 vamos a definir tres conceptos y después vamos a buscar la biografía de Gustavo Angarita. Posterior a eso vamos a escribir en qué consiste la cuentería y los tipos de cuentería que pueden haber. En el punto número 4 vamos a usar el live reading para conocer a nuestro personaje. Este ejercicio consiste básicamente en resolver una serie de preguntas
que nos van a permitir conocerlo mucho mejor, entenderlo en su totalidad. También se les recomienda que para este punto ya comiencen a visibilizar cómo está vestido el personaje para poder iniciar la búsqueda de los elementos que permitan vestir el personaje. Como parte de este punto van a escribir la historia del personaje que resulta de responder las preguntas. Esto con el fin de que puedan preparar la práctica en donde vamos a realizar un ejercicio de contar el cuento de nuestro personaje. El organizador gráfico de esta semana es sobre la cuentería. Para nuestro Digital Plus de este constructor vamos a crear un podcast en donde vamos a hablar sobre nuestras experiencias del constructor 12 y 12.1. Para el constructor número 13 vamos a definir tres conceptos y después vamos a buscar la biografía de Jacqueline Gómez Romero, quien es la autora de la obra que vamos a estar trabajando durante este periodo. Es importante que revisemos el Lighthouse, donde hay una explicación de cómo se realiza un análisis de obra y cuáles son esos elementos que debemos tener en cuenta para, en el ejercicio número 3, desarrollar el ejercicio de Live Reading. Es un taller en el cual van a poder realizar el análisis de la obra que estamos trabajando. Como parte del punto número 4 vamos a escribir un párrafo con las conclusiones de nuestra obra, es decir, qué tal nos parece la obra, qué cosas encontramos luego de hacer el análisis. En la práctica de esta semana vamos a hacer un ensayo a la italiana y el tema para el organizador gráfico de esta semana es sobre cómo analizar una obra teatral. En el constructor 13.1 vamos a resolver nuevamente tres conceptos y vamos a pasar a la biografía, en donde vamos a buscar quién fue Blanca Portillo. Como parte del punto número 3 vamos a consultar el live reading y a partir de él escribir e identificar los elementos del espacio escénico. Posterior a ello, en el punto número 4 vamos a realizar un dibujo de la división del escenario según el video dispuesto en el Lighthouse. Como parte de el training vamos a hacer un ensayo de movimiento para entender y explorar la división del escenario y las alturas. El organizador gráfico de esta semana es sobre la división del escenario. En nuestro Digital Plus vamos a manejar una bitácora en formato PDF para ver lo aprendido en las clases prácticas del constructor 13 y 13.1. En el constructor número 14 vamos a resolver tres conceptos y vamos a buscar la historia detrás del Teatro Colón. Para el punto número 3 vamos a estar empleando el Lighthouse, con el cual vamos a poder identificar y escribir cuáles son los tipos de escenografía. Como parte del punto número 4 vamos a realizar un dibujo de la escenografía que podemos utilizar en la obra que estamos desarrollando. Vamos a hacer una lista de materiales para definir cuáles son los elementos y cuáles de ellos necesitamos preparar con antelación. En el training vamos a definir como grupo cuál va a ser la escenografía con ayuda de un cuadro el cual estaría dispuesto en el live reading. Este cuadro lo pueden imprimir y llevar a clase o desarrollarlo de forma digital. Es una ayuda que nos va a permitir entender y llevar un control sobre los elementos escenográficos. Vamos a realizar un ensayo de caracterización, por lo cual también es importante que lleven el vestuario de su personaje. Ese vestuario que había mencionado con anterioridad de
cómo lo iban a ir construyendo. Ya en este punto, la idea es que el vestuario de nuestro personaje esté listo. El talent graphic de esta semana es sobre los tipos de escenografía. Para el constructor 14.1 vamos a definir tres conceptos. Vamos a buscar la biografía de Julio Manrique y vamos a escribir en qué consiste el ensayo general. Estos son los tres puntos que ustedes deben llevar solucionados a clase. El punto número 4 consta de llevar a clase el archivo impreso que encontramos en el live reading para poder llevar un registro detallado sobre el ensayo final de nuestra obra. En la práctica vamos a hacer el ensayo general de la obra Sabores de Familia. Teniendo en cuenta que es un ensayo general, para este punto ya debemos tener lista la escenografía, el vestuario, el diálogo, el movimiento de los personajes. Como parte del Digital Plus de este constructor, vamos a crear un video sobre lo que han aprendido en los constructores 14 y 14.1, al igual que mencionar la experiencia general durante todo el curso de teatro. Esto sería todo en cuanto a la explicación de los constructores. Espero haya quedado más claro cómo se va a estar desarrollando el curso e igualmente que este material les sea de ayuda. Espero verlos pronto y nos vemos en el escenario.